¿qué tal? Buen día. Ya estamos aquí en este espacio por la mañana junto al periodista Manuel Brito. Buenos días, compañero Brito, ¿cómo están todos? Buenos días, Alexander. Buenos días a los dominicanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a su espacio por la mañana. Bueno, hoy vamos a invertir el proceso. Hoy vamos a iniciar con una interesante entrevista con el vicedecano de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco. Buenos días, ¿cómo están las cosas, Siriaco? Buenos días, Alexander, Brito. Siempre estamos a la disposición de ustedes aquí para comentar, como dicen, por la mañana, los temas de economía más importantes. Y en un momento interesante, Siriaco, porque yo pienso que hay dos factores que pudieran incidir notablemente en la economía en este momento, como es esta debacle que ha tenido el país en términos institucionales y políticos con el intento de fraude en las elecciones municipales, y que ya aquí hay 2 casos de coronavirus. Claro. Y entonces eso de algún modo, no sé si eso se ha producido, pero de algún modo pienso que va a impactar en el sector turismo, claro, y por ende la economía. Claro. Mira, tú sabes que la economía viene desde el año pasado con un proceso de incertidumbre. Desde el inicio de las primarias del PLD, que en ese momento, según las encuestas, era el partido más grande y que estaba liderando las encuestas. Y luego entonces esa situación, por la característica misma de lo que se jugaba en el PLD, eso generó incertidumbre. Y la economía incluso terminó creciendo 5.1, pero con una gran, como dicen, un gran fondeo, grandes estímulos por parte del Banco Central, impulsando la economía. Es decir, que no fue un proceso natural, espontáneo, de un incremento, vamos a decir, de las actividades del sector privado, sino que el sector público, a partir del Banco Central, le dio ese impulso. Entonces, a partir de ese momento hay todo un ciclo de transformación, de moderación, de desaceleración del crecimiento de la economía. La economía en el 2018 creció 7%, en el 2019 5.1%. Y ahora esta situación, la situación política, se ha trasladado al año 2020 con el agravante de que hubo una suspensión de las elecciones municipales el 16 de febrero y se va a celebrar el 15 de febrero, el 15 de marzo. Eso ya ha generado una fuente también importante de incertidumbre. Si a eso tú le sumas a nivel externo la situación del virus, del coronavirus, y donde se genera, y en una ciudad como Wuhan, donde prácticamente están todas las grandes empresas automotriz a nivel mundial, y también tomando en consideración que China, quizás la economía en estos momentos más dinámica del mundo. Por ejemplo, el año pasado la economía mundial creció 3.1 y de ese 3.1 el 35% China fue responsable, es decir, que aportó al crecimiento mundial 1.08%. Pero si también tú le sumas el hecho mismo que en el año 2002 el 8% de la manufactura se hacían en China y en el 2019 ese 8% salta al 25%, estamos diciendo que todo lo que se da en China tiene importancia en el proceso de cadena de valor global. De manera que eso tiene un impacto y tendrá un impacto en la economía mundial. Es decir, las proyecciones que hay para este año es que China termine con un crecimiento incluso histórico por debajo del 5%, un 4%. Y eso tiene un impacto en el resto del mundo. La economía mundial incluso va a terminar creciendo alrededor de un 2%. Y eso tendrá un impacto en la República Dominicana. La República Dominicana durante las últimas décadas ha construido una economía pequeña, relativamente abierta, una economía que ha generado una marca país a partir del turismo, y todo eso tendrá un efecto. Los niveles de encadenamiento del turismo aquí son muy altos.
Por ejemplo, el turismo, según la última, el Banco Central presentó lo que es la matriz insumo-producto, hace 2 semanas. Y la matriz insumo-producto te dice a ti los niveles de encadenamiento que tienen los sectores. Todavía el sector agropecuario, a pesar de todo, es el sector que más empleo está generando en la República Dominicana. Entonces, cuando tú vinculas el crecimiento del turismo y los encadenamientos que tiene con el sector agropecuario y el resto de los demás sectores, es importante. Pero creación de empleos, licenciados, que son informales. Y no empleo son de calidad. Y son informales y también son básicamente para ciudadanos extranjeros. Sí. Pero el hecho es que genera empleo. Pero cuando el turismo crece, generalmente le crea una demanda adicional. Es decir, al sector agropecuario, porque cuando un turista... Invierte el proceso de producción. Claro, cuando un turista viene a la República Dominicana, que casi son alrededor de casi 7 millones, y compra un huevo, y demanda leche, y demanda arroz, frutas, claro, se lo está demandando al sector agropecuario. Entonces, todo eso tiene a nivel de la región y territorial un efecto de encadenamiento que para este año lo que se vislumbra es que la economía dominicana termine creciendo por debajo del 5%. Es decir, el 5% es el crecimiento potencial de la República Dominicana. ¿Y qué significa un crecimiento potencial? Que es el crecimiento que te genera empleo de tal forma que te absorbe la gente que entra todos los años al mercado de trabajo. Aquí entran alrededor de 120,000 personas buscando nuevos trabajos. Si tú creces por encima del 5%, tú absorbes a esa gente. Por lo tanto, la tasa de desempleo disminuye. Pero si la economía no crece por encima del 5%, sino por debajo, de esos 120,000 personas que entran al mercado de trabajo, se queda una parte. Por lo tanto, aumenta la tasa de desempleo. Y ese es realmente el concepto y la importancia cuando se habla en economía de un crecimiento potencial. Se habla de que la economía dominicana, estamos en presencia de la octava economía de América Latina y la principal economía de Centroamérica y el Caribe. Claro. Nos gustaría que usted pudiera identificar cuáles son los problemas esenciales de la economía nuestra y cuál es su gran fortaleza en la coyuntura social, económica y política que vive la región y el mundo. El tablero. Sí, mira. Geoeconómico y geopolítico. Así es, así. Mira, tú sabes que nosotros, Brito, tal como tú has dicho, tenemos y hemos generado en las últimas décadas una economía donde ha habido un crecimiento incluso de su riqueza en términos del Producto Interno Bruto. Hoy en día se acerca y sobrepasa los 90,000 millones de dólares. Y eso, como tú has dicho, muy bien, la hace ser la octava economía de América Latina y el Caribe. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Nosotros tenemos que ir ya pensando en los problemas más de largo plazo y estructurales. Mira por qué. A pesar de que nosotros hemos crecido mucho, Brito, y somos la octava economía del mundo, sin embargo, cuando tú analizas el ciclo de vida del dominicano, si tú agarras hoy un dominicano que nace, te vas a encontrar que las estadísticas oficiales te dicen que la tasa materno-infantil todavía es alta para ser un país de alto crecimiento. Un nivel económico considerable, claro, el perfil nuestro. Claro. Si tú sigues más hacia arriba, hacia la adolescencia, te encuentras que los embarazos de adolescentes todavía en la República Dominicana son de los más altos. Si tú sigues más ese ciclo de vida hacia la vida productiva del hombre, es decir, aquellos que están en el mercado de trabajo, aquellos que están dentro de lo que se llama el bono demográfico, tú encuentras que las características del trabajo de esa persona son salarios bajos y altos niveles de informalidad, a pesar de que la informalidad ha disminuido. Y si te vas ya a la última parte del ciclo de vida, te vas a encontrar hoy en día que las personas que están esperando una pensión, sus expectativas es que la pensión sea baja. Entonces, en cada uno de los casos... No solo la expectativa, también la realidad. No, y la realidad. Entonces, lo que quiero decir es que en cada uno de los casos,
son temas estructurales. Son temas que nosotros ya, como una economía de renta media, de que ha hecho un esfuerzo importante, de que el desarrollo humano lo hemos mejorado, de que hemos mejorado el ingreso per cápita, pero llega un momento que tú llegas a un techo. Y para tú romper ese techo, tú tienes que atacar todos esos problemas con políticas estructurales. Entonces, Más licenciados, sí. y no coyunturales. Claro, si esa Bueno. realidad está cargada de un alto nivel de desempleo, Claro. acompañado con un costo de vida Claro, que es bastante claro, sí. costoso, costoso, porque tú tienes, por ejemplo, nosotros para sobrevivir de una forma u otra tenemos que tener varios empleos. Varios empleos, esa es la realidad. Esa es la realidad del dominicano. Y hacer ese pequeño O sea, empresario. y no, Tiene 2 o 3 claro, entonces tú tienes también producir, sí, con una pequeña empresa. Tú tienes tu empresa, o sea, los pequeños emprendimientos de cada uno de nosotros. Y es así. Yo, por ejemplo, mi papá, todo el tiempo, yo me crié en un colmado con mi papá. Y lo tenemos todavía. Y eso a la gente le ha permitido, y cada uno de ustedes, esto que ustedes están haciendo aquí, son emprendimientos. Esa fue su primera experiencia en el campo económico. En el campo económico. Y yo creo que en ese sentido, el dominicano es muy emprendedor. Y por eso es que va a la universidad, porque también tener un título, al margen de todo, es un medio como este. Es un prestigio, es una oportunidad, de diferencia. Claro, pero también tú tienes, claro, a partir de eso tú dices, bueno, yo también quiero ser una persona independiente, porque al fin y al cabo todos nosotros tratamos de diversificar nuestros espacios, nuestras carteras. ¿Por qué? Porque tú no sabes. Un día tú puedes estar en un puesto del gobierno y de repente ocurre cualquier situación normal, y sale, pero tú tienes que tener también un medio que sea tuyo, que sea permanente. Entonces yo creo que también durante los últimos años aquí se ha dado un espacio y se ha fomentado a partir de las universidades. En la UAS, por ejemplo, conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior, se hacen concursos de emprendimiento para que los jóvenes puedan interesarse en ese sentido. Entonces, pero hay problemas que tenemos que seguir atacando. Y son problemas estructurales, son problemas que al final van a necesitar de grandes pactos y consenso, como ha ocurrido en otros países. Porque no es fácil. Al final, las transformaciones económicas implican romper con intereses. Porque al final la economía es una cuestión de poder. Cuando tú dices, tenemos que reformar la ley de la seguridad social, ya tú sabes que tú tienes ahí sectores que se van a oponer. Sectores, por ejemplo, vinculantes, ¿verdad?, con los poderes fácticos, que tienen intereses en una actividad tan importante como es, por ejemplo, el uso y el manejo de los fondos de pensiones. Estamos hablando de que prácticamente esos fondos ya sobrepasan los 600.000 millones de pesos, estamos hablando de casi un 17% del PIB. Entonces tú encuentras interés, y para tú transformar esa ley y tú aumentar, por ejemplo, lo que es la tasa de reemplazo, es decir, la pensión que va a cobrar un pensionista a la hora de su retiro, tú tienes que saber que ahí hay juegos y hay grupos que tienen prácticamente sus espacios. Pero el Estado, como Estado, tiene que buscar siempre el bien común. El Estado no puede estar al margen. El Estado no puede ser neutral. El Estado siempre tiene que estar al lado del bien común. Pero también cuando tú vas a modificar el Código de Trabajo, que tú dices, bueno, hay que modificar el Código de Trabajo, porque lo más probable es que hay que tratar de mejorar la política de salario en la República Dominicana, porque la política de salario se hace sobre la base del salario mínimo, se transforman cada 2 años, pero y todos los sectores medios no se ven afectados, no se ven beneficiados, porque generalmente no aplican. Aquí, en el caso de los salarios, aquí sencillamente se transforman los salarios mínimos. Y
muchas veces con la resistencia del sector privado, porque el sector privado dice, bueno, y siempre retrasa y siempre incorpora un elemento nuevo. Y esos son temas que son de carácter estructurales y que necesitan verdaderamente reforma. Hay otras reformas, el caso del pacto fiscal. Eso implica también atacar intereses. Pero el gobierno abortó el proyecto de pacto fiscal. Oye, pero por eso te estoy diciendo que son temas de poder y el Estado tiene que asumir. El caso, por ejemplo, del pacto eléctrico, que estaba a punto de firmarse y no se firmó y se dejó, que son pactos que están contenidos en una ley que es una ley y es mandatorio, y entonces no lo hemos cumplido. Y todo eso va a implicar que la República Dominicana ¿Y qué razón, licenciado, dé un paso importante? ¿Usted entiende que pudieron influenciar, imponerse a que estos pactos que usted ha señalado se aborten? Mira, yo pienso, Brito y Alexander, que los pactos tienen su momento, porque luego entonces la lógica política supedita cualquier tipo de actuación del Estado. Entonces, por eso es que nosotros perdimos, y mira, los periodos de bonanza, los periodos de auge de crecimiento económico son importantes. ¿Tú sabes por qué son importantes? Porque tú lo tienes que utilizar para hacer transformaciones. Y el Estado tiene que tener una visión estratégica. Si tú no lo haces, cuando vienen los periodos de desaceleración de la economía es más difícil, porque la gente siente más cuando tú le aumentas los impuestos o cuando tú haces una política de ajuste. Entonces, durante el periodo 2012 y 2019, 2012, 2019, los precios del petróleo que estaban a $100, llegaron en el 2011 a 140 y pico. Oye bien, y en el 2011 tuvieron como a $111. ¿Tú sabes cuál fue el promedio durante 2012-2019? Alrededor de $60. Es decir, que durante ese periodo el presidente de la República tuvo un escenario favorable. Tú sabes los niveles de tasa de interés. Oye, ahora mismo, si tú eres inversionista extranjero y tú quieres hacer una inversión con tus recursos que tú tienes, en la inversión más segura, que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, a 10 años, te da un rendimiento de 1.46. ¿Tú sabes cuánto te da un bono dominicano? Ahora mismo, a 10 años, el último, casi un 5%. ¿Tú te estás ganando cuánto? Casi 4. ¿Qué significa eso? Que cuando el gobierno hace así y coloca bonos, encuentra no 4.000 inversionistas, sino encuentra 10.000. Por lo tanto, la demanda sobrepasa la oferta. Lo que te quiero decir, que durante los años del 2012 al 2019 también gozó de tasa de interés para los fines muy bajita. Claro. Y tú sabes cómo está el precio del oro. A 1.700. En alza ahora. Subió ahora. La onza. Y en esa época estaba a 1.350. ¿Qué significa eso? Que en vez de aumentar la deuda, lo que se debió fue bajar la deuda. ¿Tú sabes lo que significó eso? Que hubo ahorros netos. El Estado Dominicano tuvo ahorros netos promedio entre 500 y 600 millones de dólares. Entonces, si tú no utilizaste toda esa bonanza para hacer cambios importantes, hacer una reforma fiscal o un pacto fiscal, hacer un pacto eléctrico, va a ser más difícil ahora y mucho menos en tiempos electorales. Y la explicación ahí, licenciado, bonanza desde el punto de vista de estas variables favorables a la economía dominicana, sí, versus un alto endeudamiento. Uno no ve una clara y efectiva inversión de capital, que es lo que produce, que crea riqueza, empleo. ¿Cómo se explica? Mira, ¿Dónde están? Te voy a poner un ejemplo. ¿Dónde está el menudo? Te voy a poner un ejemplo.
Por ejemplo, en el periodo 96-2000, un periodo de alto crecimiento, ¿qué pasó con la deuda pública? Bajó. Bajó. Oye bien, bajó la deuda pública. Luego entonces sube. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Esos recursos, ese excedente, básicamente se fue para gasto corriente. Se fue para pagar la deuda e intereses. Pagar deuda e intereses, subsidio a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Tú sabes cuál es el problema. Mira, el gobierno que venga. Más de 200 millones Claro. de pesos para los subsidios en este momento. Claro, claro, Claro. claro. Entonces tú sabes lo que es eso. Entonces todo eso. Hay que revisarlo, pero, licenciado, pero claro a que ver sí. qué beneficio, retorno No, tiene la población entonces, con esa inversión tan alta. Entonces, viene a ver. entonces el problema de todo eso es que el que venga, gane quien gane, no importa el partido, va a tener que hacer ajustes. Sí, fuertes ajustes fiscales. Fuertes ajustes. Y el periodo de la vaca flaca lo va a encontrar que venga. Oye bien, no va a encontrar generalmente, porque va a encontrar una economía mundial en recesión, a pesar de que los precios del oro van a estar en alza, a pesar de que los precios del petróleo también en baja, pero una economía mundial que crece menos, una economía norteamericana que crece menos. Y un mundo que Y un está en mundo tensión. que está en Oiga, tensión. aquí todas las regiones ¿Tú te imaginas, por están ejemplo, con el machete en la mano? Esto no está fácil. Todavía, Brito, nosotros no sabemos el impacto que esta situación a nivel internacional Está convulsa. va a generar en el sector más dinámico de la economía dominicana, que es el sector turismo. Oye bien, todavía no lo sabemos. Y con la agravante que tenemos serios problemas internos, a pesar de que el petróleo está en descenso, pero la economía mundial, yo vi un informe en estos días que la economía mundial había perdido solo por el coronavirus un medio por ciento. Sí, así mismo. Y que China había perdido un 1.5%. Así es. O sea, y las ganancias que hubo el miércoles en la bolsa de valores, No se cayó. ayer se perdieron todas. Claro. O sea, estamos frente a un contexto internacional adverso y en medio de eso, la situación interna del país es cada vez más difícil. Claro. Entonces, tú te imaginas una economía dominicana que creció durante el periodo 2012-2019 6.1 y que ahora va a tener un crecimiento menor, por debajo del 6%, un 5%, con un déficit fiscal cada vez más en aumento, con una deuda pública cada vez más en aumento. Incluso, excuse que le interrumpa, Entonces, el Fondo Monetario ha planteado, y cuando se estaba haciendo el presupuesto del año pasado, el Fondo Monetario lo planteó, que se eliminen todos los subsidios que no sean por contratos. Claro. Que los subsidios que no sean porque se eliminen todos. Claro. Y como Danilo tenía su proyecto reeleccionista, Danilo usted dejó todo eso como una forma de mantener adocenado a un sector de la clase empresarial. Claro. No, entonces, precisamente esa situación que yo creo que, porque ya Danilo se va, y el que venga va a encontrar y el problema se queda. Y el problema se queda. ¿Tú entiendes? O sea, ese discurso del presidente de la República, que fue un discurso de despedida, fue un discurso donde él mismo se vio a sí mismo, porque no estableció un antes y un después. Dijo, no, aquí se ha creado un país del 2012 hacia acá, como si no existiera la República Dominicana antes del 2012. Como que Trujillo, Balaguer y León no hicieron nada, que todo lo hizo él. Eso llamó la atención. Ese fue el sentido del discurso. El sentido. Entonces, que tuvo un sentido subliminal político en contra del doctor Leonel Fernández. Esa es la realidad. Y entonces, aunque no lo mencionó, y entonces esa situación, tú dices, bueno, pero ven acá, no ha sido así, porque se supone que los países tienen un proceso, tienen un stop, ¿verdad? Tú no encontraste el país de la nada. Había toda una infraestructura. En ese sentido, licenciado, que fue un tema, ya que menciona el discurso de rendición de cuentas del presidente Medina,
que evadió en detalle el tema del endeudamiento. Claro, claro. Y que se observa, y partiendo de que tomó un punto de referencia del 2012, Claro. pero que esa parte de la deuda del país creció casi en 80%. Claro. Ese impacto en términos económicos, social y políticos, ¿cómo usted Mira, tú sabes cuál, analiza ese nivel de endeudamiento que tiene el ¿Tú país? sabes? Que si estamos bien con respecto al Producto Interno Bruto, que ya estamos en la raya de peligro roja. mira, el problema de la deuda, ninguna institución hasta ahora te ha dicho que el nivel de endeudamiento tal es el preferido, o es el adecuado, o es el óptimo. Porque eso va a depender mucho de tu estructura tributaria. Por ejemplo, Japón tiene una deuda de 243% del PIB. Y Estados Unidos, la más alta del mundo. Y Estados Unidos sobrepasa el 100%. Ahora, el problema es que esos países tienen un sistema tributario sólido que pueden pagar los intereses que se generan. Y un PIB muy superior a eso. Entonces, y tienen una presión tributaria que sobrepasa el 25 y el 30% en muchos casos. La República Dominicana, el último informe de Hacienda, no sé si ustedes lo vieron, el último informe, no habla de una presión tributaria de un 14%. Nosotros tenemos años con una presión que no pasa del 14%, a pesar Era de generalmente todo. del 13 y claro, subió hizo un un punto. ¿Qué significa eso? Que en el año 2019, por cada 100 pesos que le entraba al Estado de ingresos tributarios, 35 lo dedicaba a pagar servicios de la deuda, es decir, intereses más amortización. Y lo que quedaba era para el resto, de pagar empleados públicos, hacer inversión pública, lo que sea. Oye bien, y cada vez más eso va incrementándose, lo cual significa que es una restricción importante. Mira, Alexander y Brito, aquí se está pagando más en intereses de la deuda que la inversión pública que hace el gobierno. Aquí estamos destinando el 3.2% del PIB al pago de intereses y estamos destinando el 2.2% a la inversión pública. Eso no puede ser. Es un dinero que se va y no se queda en el país. El riesgo futuro con esa dinámica, administrar esa situación. Entonces, ¿cuál es el riesgo futuro? Que cuando la economía comience a disminuir, cuando se desacelera la economía, entonces los ingresos tributarios caen. Y va a pasar, como pasó en el año 2019, que hubo que hacer un presupuesto complementario, que el gobierno estimó un déficit del 1.7 y terminó con un déficit del 2.3, porque se dio cuenta que los ingresos tributarios, lo proyectado, cayeron en 17.000 millones, y este año, cuando tú analizas la ejecución presupuestaria, el gobierno, los ingresos estimados estuvieron casi un 4% por debajo de lo proyectado. ¿Y usted no cree en el comentario o en la especulación de que el gobierno lo hace a priori para justificar endeudamiento y con esos recursos al margen de que deuda y compromiso de coger prestado tienen un destino, pero aquí eso no se monitorea? A veces se coge un préstamo para comprar zapatos y estamos comprando whisky. No. Aquí hay un problema de sobrevaluación de los ingresos tributarios. Eso es verdad. Se sobrevalúan, al final entonces, tú formas un presupuesto con un déficit menor, pero al final termina con un déficit mayor. ¿Y qué hace eso? Que busca eso prestado. Pero eso es una actitud irresponsable, porque tú le estás dejando el problema al otro. Por lo que yo entiendo. ¿Tú entiendes? Y tú estás escurriendo el bulto. ¿Tú sabes por qué? Porque al final tú sabes... Pero el otro va a tener que ser... que eso va a explotar, oye, que eso va a tener una consecuencia a quien eso le explote... No le deja de una mano esa bomba a Alexander. No le va a dejar... Oye bien, eso le va a explotar a alguien. Siriaco, entonces estamos hablando, de acuerdo a lo que yo entiendo, por lo que usted está diciendo, estamos hablando que ese crecimiento de la economía de los últimos años se ha sustentado en un endeudamiento externo. Mira, nosotros hemos hecho estudios. ¿Y dónde es produciendo? Estudios. No. Mira, tú sabes, el presidente de la República dijo, por eso fue que lo vio el tema del endeudamiento. El presidente de la República dijo,
hemos crecido 6% en promedio, pero no dijo cuánto la deuda creció. ¿Tú sabes cuánto creció? Casi un 11%. El crecimiento de la deuda ha sido el doble del crecimiento de la economía. El doble. Oye, eso tú tienes que revertirlo, porque, oye, pensemos nosotros. De manera individual, tú no puedes estar endeudándote todo el tiempo. Un endeudamiento llega un momento que se hace insostenible. Insostenible. Que no va dirigido a inversión, insisto, de capital, No, en área a para gasto corriente. No, claro. sino es Sí. Oye, eso. a responder a gastos corrientes. Mira, el presupuesto complementario del año pasado se hizo con la intención de asumir una deuda de las EDES de alrededor de 33,000 millones de pesos para transferírsela a los generadores de electricidad, una deuda acumulada. Eso es un dinero que se perdió, no se invirtió. Eso es un dinero sencillamente que se lo transfiere el Estado al sector privado por una factura energética de transferencia de los generadores a las EDES. Ahí no hubo una inversión que tú puedas decir en redes eléctricas, en una planta nueva. No. Entonces, esos son los problemas, tú ves, que uno tiene que ir viendo. Al final, las deudas, de hecho, per se, no son malas. Si tú transformas un pasivo en un activo, generalmente tú borras los pasivos con un activo. Pero si tú utilizas esos recursos para transferirlos a una empresa que tiene deudas, ¿verdad?, que tiene déficit, tú no lo estás invirtiendo. Sencillamente es un dinero que no tiene retorno, que no sirve para la creación de un activo. Y eso entonces al final tú tienes que pagar esos recursos. Ese es el problema. Y yo creo que nosotros estamos en una situación donde cada vez más estamos comprometiendo las finanzas públicas. Siria, ¿usted conoce por si acaso algún informe que establezca los beneficios que le ha dejado el país las llamadas visitas sorpresa que está haciendo el gobierno en el sector agropecuario? Mira, no hay un informe independiente que se haya hecho sobre eso. El informe que se hizo fue un informe básicamente que lo hizo la Fundación Economía y Desarrollo. Pero eso fue un panfleto político, yo lo vi. A partir incluso de el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Todo eso se hizo con la intención de validar. Estoy chequeando, no sé, pero eso ahí, era la agenda, mala inversión. Sí. Pero ahí todavía no se ha determinado. Hay proyectos incluso que yo conozco, porque he ido aquí por la Barrigol, en Cotuí, proyectos que están paralizados. También he visto algunos proyectos en el sur, que voy incluso por labores académicas, algunas veces vamos con los estudiantes a ver proyectos que también están paralizados. Y que yo creo que eso ha sido básicamente, un elemento muy personal del señor presidente. Y particularmente, licenciado, ahí con el tema de las visitas sorpresas, yo aplico un poco un criterio que es muy personal, claro. De vida, que no es el extremo del pesimismo, el optimismo, sino la realidad. La realidad. Y partiendo de la realidad versus la visita sorpresas, uno observa que si usted va a un supermercado, va a un colmado, va a una plaza de exhibición de venta de productos agropecuarios. Una plaza agropecuaria. Son los más caros. Usted ahora mismo tiene que comprar un plátano. 32 pesos la libra. La libra, así es. Cualquier fruta nacional carísima. Así es. Los vegetales. Los granadillos están a 130 pesos. Óigame, los vegetales ni lo miren mucho. Entonces, ¿qué es los aspectos, los rubros donde está destinado esa visita sorpresa? Más las cifras del Banco de Agrícola, que son, pero las carnes, la ¿Y leche, eso tendrá capacidad de retorno, ese tipo de préstamos? Entonces, estamos hablando de esa realidad. Sí, yo tengo mis dudas en ese sentido. Baratas. Generalmente esos proyectos
si tú no le das seguimiento, son proyectos que el dinero que tú le prestas Se pierde. se pierde. Porque muy formal, a veces eso es muy... una mira, acción populista más que claro, un esquema eso se ve estructural. un deseo, siempre fue un deseo del presidente de la República, algo que él pensó a partir de su concepción que él tiene sobre las microfinanzas, porque hay que verlo así. Tradicionalmente el presidente de la República, antes incluso de ser presidente de la República, hablaba mucho de los pequeños préstamos y estuvo muy vinculado incluso en actividades muy particulares en ese sentido. El mismo señor, el presidente de la República. Y que los pobres no son Y entonces cuando viene, comienza con esos programas, crea Banca Solidaria y crea No, le cambié el nombre a Promipyme. A Promipyme, porque Banca Solidaria es sí. mismo Promipyme. Sí, el mismo. Entonces con, viene, con Mayra Jiménez sí, a la cabeza. Sí, que estuvo ahí, entonces viene y crea las visitas sorpresa a partir del FEDA. El FEDA era una institución que estaba prácticamente abandonada y sustituye al sector agropecuario. Ya el Ministerio de Agricultura no y al Banco Agrícola. Y al Banco Agrícola. Entonces, todo eso lo que hizo fue concentrar un esfuerzo en el presidente de la República. Eso no se constituyó en una política pública institucional. Ese es el gran problema. De tal manera que el que venga, sea quien sea, a lo mejor no va a seguir eso. Licenciado, que usted sea presidente de la República, ¿cuáles serían de inmediato, oiga esto, Alexander Pérez, las medidas económicas en la coyuntura en que vive la República Dominicana desde el punto de vista económico, financiero, fiscal, que usted tomaría? Mira, ¿Por dónde usted agarraría el rábano? Yo siempre he sido, y como economista, como ciudadano, yo soy partidario de aquí de llamar a un gran diálogo nacional. ¿Y eso funciona? Eso funciona. Eso yo creo que aquí las sociedades como la República Dominicana, que quieren dar un salto, tienen que hacer pactos importantes. Como la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y nosotros tenemos un marco jurídico, Brito. Aquí hay un marco establecido, importantísimo. Y cuando tú partes de lo que hay, aplicando la ley. No, y el diálogo nacional, y hay que Alexander, es una experiencia. Mira, y hay que generar legitimidad. Lo primero que tiene que hacer el Estado Dominicano es generar una legitimidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú le dices, el que venga, si tú le dices, vamos a hacer una reforma tributaria, ¿tú crees que la población lo va a aceptar? Te hacen un problema, te hacen un lío. ¿Qué es lo que te van a decir? Y yo le voy a dar más recursos al Estado para que el Estado se lo lleve. Los funcionarios y se den buena vida. Exactamente. Así entonces, que lo ven, entonces tú no entiendes, claro, el retorno. La tasa interna de retorno la tiene. Entonces lo primero que tienen que hacer, y yo lo apoyo, Alexander, un gobernante es, tú sabes, Alexander, es construir un relato de credibilidad, de sacrificio, de que vean que verdaderamente lo poco que recibe el Estado, porque es verdad, yo creo que el Estado Dominicano, su presión tributaria es bajita. Promover un pacto, por ejemplo. Y comenzarlo en el momento adecuado y no abortarlo. Mira, tú te pones a ver, todos los países que han dado un salto ha sido sobre la base de concertación. No hay uno. No hay uno. Oye, los chinos, que son los chinos. Y los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso que los chinos hasta ahora han venido cosechando, eso va a la base de tener realmente un acuerdo interno entre el Partido Comunista chino. No le llamaron la mesa claro, de concertación. Y dijeron, la mesa de trabajo. Dijeron que en el 2050 tienen que... Se trazaron la meta. La meta. Oye bien, ¿y tú sabes cuál es el problema de los chinos? Llegar a viejo siendo rico. El control de la economía. Oye bien, mundial. Llegar a viejo siendo rico, que la población, como lo hizo Japón. El país que llega a viejo siendo pobre se quedó porque perdió esa oportunidad a partir de un bono demográfico donde la población es joven. Todavía nosotros tenemos un bono demográfico donde
casi el 40% de la población es joven. Pero si pasan 2 décadas más y nosotros no hacemos cambios importantes, vamos a llegar a viejos siendo pobres, y eso sí es un problema. Bueno, vamos a tener fuerza humana para trabajar. ¿Usted cree entonces, porque Danilo planteó 4 pactos y los 4 fracasaron? El pacto laboral, el pacto fiscal, el pacto eléctrico y el pacto de la educación. El pacto de la educación nada más se dio en darle más dinero, pero no ha habido resultados. El pacto laboral apenas comenzó, fracasó. El pacto eléctrico, se hicieron y el fiscal las discusiones y las cosas, y el propio gobierno después lo ahogó. Sí. O sea... Y el fiscal no comenzó. Y el fiscal, el mismo gobierno lo ahogó desde el primer día. Porque la parte política ahogó la parte económica. El pacto más fácil, donde había que tocar menos interés, era el pacto educativo. Sí. Pero ¿por qué se aborta el pacto eléctrico? Bueno, porque el Estado no quería asumir responsabilidades con el sector de los generadores. Y el fracaso de Punta Catalina. Claro, y el pacto fiscal, que es aún más complejo que el pacto eléctrico, donde hay intereses ahí, también el mismo sector privado, el mismo gobierno no han querido. El gobierno por un problema político y el sector privado porque no quiere el pacto pero fiscal. al margen de... no le conviene. No le interesa. Pero al margen de esos intereses no pero el Estado pudiera tiene que haber... asumir eso. Porque genera una calidad del gasto, además. Así es, Siriaco, pero al margen de esos intereses, claro, que uno sabe la magnitud, yo he dicho que el sector eléctrico ha manejado más recursos que lo que ha manejado. Ha votado la palabra. Lo que ha manejado y se ha gastado Brito, el narcotráfico en América Brito, Latina. tú sabes, Oye, Alexander. Brito, ¿tú sabes cuánto ha sido la transferencia que le ha hecho el gobierno al sector eléctrico? Sí. Durante los 50 años. Durante oye bien, del 2000 al 2019, alrededor de 12. Pero esos son segundos. No, pero para que tú tengas esa idea, ¿tú sabes lo que son 12,000 millones de dólares? Multiplicado por 50, pero no llevarlo donde está. ¿Tú sabes lo que son 12,000 millones de dólares? Eso lo calculamos, licenciado. Y la cabeza no nos marca ese número. Entonces, yo lo que creo es que nosotros, mira, debemos de comenzar a generar credibilidad a la sociedad dominicana. Yo creo que esta economía tiene que tener, y el gobierno tiene que tener los suficientes recursos para mejorar los servicios públicos. Servicios de calidad, servicios de educación, servicios de salud. Pero hay un problema que hay que romper. Es que es como que tú tengas con tu hijo, tú dices, mira, yo te quiero mucho, pero yo no te puedo dar un chele porque tú no me estás respondiendo. Tú a mí no me estás mostrando que tú estás yendo a la escuela, que tú estás haciendo uso adecuado de los recursos. Entonces tú lo quieres mucho, pero tú no le das un centavo. Claro, tú no estás ayudando. ¿Tú entiendes? Pero yo quería decirle... Eso hay que lograrlo. Eso es lo primero, ¿eh? Después todo lo otro, mira. Siriaco, que quiero ver su opinión al margen del aspecto económico, en el sentido de estos pactos que quedaron pendientes, se quedaron en el camino. Al margen de los intereses, que era claro, donde iba, claro. ¿No cree usted que pudo haber una dosis de una debilidad del liderazgo político que sea capaz de impregnar un sello y aglutinar con su liderazgo y conducir ese pacto? Porque eso es determinante. Donde uno ha visto que esos diálogos se dan, también hay... Mira, yo me reí mucho. Yo me reía mucho con lo del pacto eléctrico. El pacto eléctrico incluso se hizo a nivel territorial y fueron a universidades, fueron a muchos sitios. Supuestas consultas. ¿Tú sabes cuál era la consigna del Estado? Que el sector público, el sector privado y el sector social se pusieran de acuerdo. Como que el Estado se mantuvo al margen. Y no es así. Sí, pero el Estado tiene que asumir una posición de liderazgo. Es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando tú no asumes esa posición de liderazgo, mira, eso no va para ninguna parte, porque el sector privado siempre va a asumir una posición. ¿De sus intereses? De sus intereses. Negocios son negocios. Y esos son lo que son. Y esos son lo que son. Entonces ellos cuando ven que cualquier medida lo pueda afectar, tratan de abortar eso.
y de alargar eso. Entonces ahí entra un liderazgo para... Entonces ahí tiene que De entrar hecho, el liderazgo y decir, claro. no, mira, el objetivo de nosotros es, porque tú tienes un periodo, de 4 años o de 8 años. Mira qué interesante. Oye, tú tienes que asumir eso. Nosotros, porque al final, Alexander, tú lo sabes, la economía es cuestión de poder. Oye, ¿por qué tú crees que los chinos, yo siempre pongo el ejemplo de los chinos, han dado un salto en tan poco tiempo? Es que han tenido realmente un liderazgo ahí. Oye, y tan claro en lo que, y tan claro en el largo plazo. En la ruta de la seda. Mira, así es, nadie lo detiene. Mira, los chinos no van a tirar un tiro en todo este proceso, ni se van a dejar provocar. No, ni van a gastar cuarto, y que en pólvora. Porque ellos están ellos claros. están Oye, cuando Mao sale, se muere Mao, la consigna era guerra y revolución. Y China estaba involucrada. Luego entonces que se muere Mao y viene la reforma de Deng Xiaoping, cambiaron ese lema, dijeron desarrollo y cooperación. Yo escribí una serie de artículos. Nadie lo va a sacar. Claro. Oye bien, nadie lo va a sacar de ahí. Y esos son los resultados de hoy. De hoy, nosotros tenemos como país pequeño, no importa, y el liderazgo tener una visión de largo plazo. Oye, al final, desintoxicarnos de esa mañosería. Oye, al final, eso tiene un retorno, viejo. Si nosotros pensamos en la coyuntura, vamos a estar todo el tiempo en un círculo vicioso y no vamos a romper eso. Rumiando miseria. Ese es el problema. ¿Usted cree entonces que el país debe retomar la Estrategia Nacional de Desarrollo, partiendo de que eso fue un pacto nacional y una señal de futuro de la sociedad? Pero se hizo un trabajo sobre eso se hizo un trabajo territorial, eso es una ley que está, eso hay que darle seguimiento, retomarlo. Si tú quieres, tú puedes incorporar cosas. La Constitución pero está ahí. ¿Fue producto de eso, Alexander? ¿Tú entiendes? Y eso, quieras o no, es un marco importante y ha sido un marco importante para tú iniciar procesos importantes. Ahí se creó, por ejemplo, el famoso Consejo Económico y Social, eso sale de ahí. Sí. Y ese Consejo Económico y Social es un espacio importante. Que tú hayas tergiversado eso poniendo a una persona, ¿verdad? No sé, de la iglesia, pero eso, cuando tú le das un carácter, vamos a decir, lo sacas de un poder fáctico como la iglesia y tú lo sacas de ahí y tú lo llevas a un lugar que la gente lo vea con independencia, que los sectores se sientan atraídos sobre eso. Que cumpla su papel, que cumpla su papel, su rol. Óyeme. Eso es credibilidad, Alexander. ¿Tú entiendes? Entonces, sobre esa base, mira, la población te va a reconocer esa independencia. Y yo creo que aquí ha hecho falta eso. El presidente de la República, una persona que se involucró mucho, le gustó mucho el poder, involucrarse mucho con sectores, ¿verdad?, del sector empresarial. Y hoy en día nadie lo está viendo eso como un elemento independiente para resolver un problema de carácter político electoral. ¿Qué es lo que la gente dice? Que los que están ahí no son independientes. Sí. El mismo consejo, desde el punto de vista de una intervención a crisis electoral, no es su propia naturaleza, es para asesorar en asunto laboral, en asunto económico y social. Claro. Mire, Siriaco, se habla de que por la cantidad de recursos que ha manejado este gobierno, los niveles de corrupción han sido muy determinantes en este gobierno, a tal punto que los principales funcionarios de este gobierno están rankeados como ricos, al igual que los grupos empresariales. ¿Usted cree que, hasta dónde usted cree que la corrupción ha frenado el crecimiento ese crecimiento económico de que tanto hablamos? ¿Hasta dónde usted cree que la corrupción pudo haber frenado ese crecimiento de la economía y de la sociedad en su conjunto? Nosotros hemos hecho trabajo en la universidad. Yo he sido incluso asesor de tesis, trabajo de investigación sobre el tema de la corrupción. El último trabajo, que incluso se presentó y salió publicado en un importante periódico, nosotros se determinó en esa investigación que por cada tú sabes que hay una especie de ranking de Transparencia Internacional. Claro. Por cada escalón que baja la República Dominicana, oye bien, aumenta la desigualdad 0.5%. No me diga.
para que tú veas lo dañino que es la corrupción, precisamente. 0.5%. 0.5%. Una cosa terrible. Entonces, eso yo creo que también es una tarea de un próximo gobierno. Aquí hay que hacer también, lo primero que hay que hacer para ganar credibilidad es una reforma a la justicia dominicana. Mira qué pasa con la justicia dominicana. Tú te vas a Colombia y en Colombia hicieron un proceso de descentralización. En Colombia, la Procuraduría General de la República no te maneja aspectos con la justicia ordinaria, con la penitenciaría y con la fiscalía. No, no te maneja eso. Tú tienes que tener un fiscal independiente. Un fiscal que sea nombrado por así como se nombra el Consejo Nacional de la Magistratura, un fiscal que sea así, que pueda atacar básicamente los aspectos de la corrupción. Y para eso tú no tienes que crear otras instituciones, sencillamente tú descentralizas de la misma Procuraduría, tú tienes el PECA. Al PECA tú le das un poder como si fuese de manera independiente y eso es lo que te va a permitir luego tener un proceso donde hay consecuencias en la República Dominicana. ¿Qué es lo que la gente percibe? ¿Por qué tú crees que los jóvenes están con todos esos procesos de crispación? Porque precisamente se sienten que en la República Dominicana en los últimos años no ha habido un proceso de consecuencias. ¿Tú entiendes? Que hay un proceso involucrado, por ejemplo, con una importante planta, con Punta Catalina, y que ahí no ha pasado nada. Entonces, cuando el presidente de la República habla, no tiene credibilidad en el sentido de que la gente dice, bueno, pero ¿y entonces? Y esas son las cosas que yo creo que nosotros tenemos que ir Esa falta de credibilidad que hay en el gobierno ha afectado la economía. Pero claro que sí, porque le ha quitado legitimidad al mismo Estado para asumir compromisos, para establecer reformas importantes económicas. Esa es la realidad. No es lo mismo cuando un Pepe Mujica en Uruguay hablaba, porque predicaba con los hechos. La gente lo percibía, ¿verdad? Su frugalidad. O cuando un López Obrador habla en México, que la gente lo percibe con una frugalidad, que a pesar de que México ha tenido dificultades económicas, pero todavía... Y una delincuencia grandísima, pero todavía el presidente tensa de la República, la gente lo cree, sí, porque es un tipo que predica con los hechos. una transparencia. Una transparencia. A su Eso es accionar como importante, mandatario. señores. Las sociedades han cambiado. Ya tú no puedes tener en el siglo XXI actores mediando del siglo XIX, como es el caso de Agripino Núñez Collado. Sí, bueno. ¿Cómo esos jóvenes van a conectar? Antes de irnos, a mí me gustaría que en varias veces que ha participado en el programa he quedado pendiente de preguntarle su criterio sobre este tema que se ha hecho un poco común en esta etapa del gobierno del presidente Medina, la llamada alianza sector público, sector privado. Hay una ley. Claro. Entonces, ¿qué impacto esto tendría? ¿Vale la pena esto para la economía? Los proyectos públicos privados. No, eso es beneficioso. No es lo mismo las concesiones que se han dado. Un nuevo modelo de desarrollo capitalista. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero, oye, porque estamos hablando de un marco jurídico establecido. Esas concesiones que se dieron, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero ahora es un marco jurídico. Que es un mandato. Que es un mandato. Los proyectos se van a analizar. Se van incluso a ordenar en función de su rentabilidad. En función de una ley. Y ya hay una ley que es mandatoria, que organiza los proyectos público-privados. Y ahí se asumen riesgos. Pero eso está establecido, que era lo que aquí hacía falta. Igualmente también una ley importante que va a permitir en el futuro pues, que las MIPYMES se puedan desarrollar y puedan tener financiamiento, que es la ley de garantías mobiliarias. Eso es una ley también muy buena. Esa la votaron estos días. En estos días. Fueron 3 leyes. La otra, la de transparencia y
revalorización del patrimonio, la 4620, la 4720 y la 4520, que fueron 3 leyes que se... Sí, porque esa concesión de la carretera, aunque era un proyecto muy importante, Miguel Vargas lo convirtió en un negocio personal para él. No, así como es. todo. Así es. Siriaco, muchas gracias. Ha sido una todo. interesante conversación y ojalá Yo siempre estoy a su disposición. Siempre. podamos tenerlo Sí, sí, sí. cuando usted lo considere Gracias. próximamente. Así que muchas gracias. A ustedes. Con ustedes retornamos inmediatamente con otra interesante entrevista.